Queridos estudiantes, bienvenidos a la unidad número 3 de tercero de bachillerato, Ciencias Sociales. Quien les saluda a su profesora Eugenia Barracín. Bienvenidos. En uno de los capítulos que vamos a ver en esta unidad, exclusivamente en esta semana, es sobre el capitalismo. Quizás ustedes se ponen a pensar qué abarca el capitalismo, qué es el capitalismo, y aquí lo vamos a hacer en breves. Vamos a hacer un análisis rápido sobre el capitalismo y también de las actividades que tienen que desarrollar en esta semana. Bienvenidos. Sabemos que existen diferentes tipos de capitalismo. Uno de ellos es el capitalismo mercantil, que se considera al precapitalismo, ya que representa la primera fase del sistema económico capitalista. El mercantilismo tenía como objeto el enriquecimiento de la nación mediante la acumulación de metales preciosos. Perfecto. Primer tema, capitalismo mercantil. Siguiente, tenemos las principales características del capitalismo mercantil. Existen diferentes características, pero hemos escogido las más importantes. Primero tenemos la aparición de la moneda como valor de cambio, entendiéndose de que tiempo atrás se realizaba el cambio o intercambio en el comercio a través del trueque, es decir, se realizaba el intercambio de productos que debían equivaler al mismo valor, pero aquí ya aparece la moneda. Existe una producción de las fábricas, existe ya la división de cada uno de los trabajos. ¿A qué se refiere esto de la división de los trabajos? En que cada uno ya existe ciertas especializaciones que si usted tiene el conocimiento de arreglar zapatos, se realiza ser zapatero. Si es que usted ya tiene conocimiento de minas, trabaja en las minas, de la agricultura, en la agricultura y así sucesivamente en cada una de las divisiones del trabajo. El mercantilismo es considerado ya como un sistema económico, puesto que ya existían ciertos derechos, ya se conocía la aduana. ¿Qué es esto de la aduana? La aduana es el momento que usted ya quería, realizaba el comercio vía marítima, lo hacían un control y tenían que pagar cierto impuesto. Entonces a esto se llamaba el derecho de la aduana y el metalismo, que era la acumulación de diferentes metales que ya tenían su valor, es decir, considerado como metales preciosos. Perfecto. Tenemos aquí que el capitalismo comercial o mercantil, como lo acabamos de ver, se fortaleció mediante el comercio y la venta de esclavos, puesto que los esclavos también eran considerados como una fuente de comercio, puesto que se vendían a los esclavos de acuerdo a su capacidad de trabajo, de acuerdo si es que eran, qué capacidad de trabajo podían realizar, de cuántas horas de trabajo, si el trabajo podía ser o trabajo forzoso. Entonces, todo eso también era considerado como una mercancía. Existía de igual forma las manufacturas, los metales preciosos, las ventas de especies, que son las especerías que conocemos, y los productos agrícolas. Se basó directamente el capitalismo en el desarrollo de las industrias gracias a factores como el desarrollo tecnológico y científico en cada una de las ciudades, frente al modelo basado exclusivamente en el modelo agrícola y ganadero, que era lo que se desarrollaba anteriormente, junto a una industria ya más artesanal. Este sistema se caracteriza porque se sustituyó los métodos de producción de manera artesanal, que eran muy costosas y poco productivas, gracias a las fábricas que ya empezaron a aparecer en la época, ayudando así a la creación de mayor número de empresas. Empezaron ya a sumar las empresas. Existió la punta de lanza que dio paso a la posterior a la evolución de la máquina de vapor y de aquí a la maquinaria más desarrolladas, así aplicando un sistema de producción en escala y de gran volumen. Existieron elementos de producción artesanal que existieron en los sectores marginales y de menor relevancia en el sistema económico, y este sistema proyecta a su vez una rápida adaptación de la mano de obra de los trabajadores, y así surge el papel de las sociedades del trabajador asalariado y el proletariado. Es decir, a partir del capitalismo aparece el famoso salario, aparece la unión de trabajadores y el proletariado. ¿Quién era el proletariado? El proletariado era la gente que se encargaba de realizar los trabajos en las fábricas de esa época. Es así
que si nosotros sabemos que ya existe una gran expansión de industrias, de empresas, se crearon ya sociedades anónimas que formaban grandes empresas capitalistas. Eso que surge hasta la actualidad, ¿no? El Estado, específicamente en Europa, iniciaron una etapa de expansión territorial en la que combinaron dos procesos. Primero, el colonialismo, es decir, la dominación política, económica o cultural que los estados europeos ejercieron sobre los nuevos territorios. Y el imperialismo, es decir, que la política aplicaba por estas potencias que les permitió extender su dominio sobre la mayor parte del mundo. Perfecto, vamos a la siguiente. Con el colonialismo existió un aprovechamiento de la mano de obra y particularmente de la materia prima, puesto que esto permitió que se incrementara la productividad del mercado europeo. Cuando existe ya la fase imperialista, el capital, que es el medio de producción y la mano de obra, provocaron la acumulación del capital a favor de algunos imperios europeos. Esto sucedió por el proceso de conquista instaurado por estos imperios y prácticas como la utilización de la mano de obra aborigen bajo el régimen esclavista. Es decir, a pesar que nosotros vivíamos ya en un capitalismo, se mantenía ciertos rezagos tanto del esclavismo como del feudalismo. Les había mencionado lo que ocurría con los esclavos en la época. Tenemos la siguiente fase que se da ya el funcionamiento del capitalismo, también que ha generado problemas como los siguientes. Y ustedes se puedan dar cuenta que hasta ahora esto ocurre en nuestro tiempo. Grandes desigualdades económicas. Sabemos que las grandes empresas son los que tienen todo el poder adquisitivo, tanto los recursos económicos como dueños de cada uno de los medios de producción y no existe la repartición igualitaria. Existe un deterioro del medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos. El aumento del desempleo ha provocado por la incapacidad de generar empleo para toda la población activa. Y quizás ustedes se pondrán a pensar cuando decimos el aumento del desempleo. Si nosotros hablamos de un capitalismo más o menos entre 1800 70, 90, que empieza a aparecer el capitalismo, nos damos cuenta hasta la fecha que existe esta considerada como una de las características de la desigualdad que existe en la desigualdad económica en el capitalismo. Uno de ellos, el desempleo, que ha provocado que exista una incapacidad de generar más empleos. Por más empresas que puedan surgir, no existe la capacidad de adquirir o de contratar a mano de obra para que de esta manera sean considerados como población activa. Y el mal funcionamiento del mercado, puesto que las empresas se ponen de acuerdo para controlar los precios y evitar que bajen. Prácticamente van a monopolizar todos los productos. Ustedes se darán cuenta que por temporadas existen ciertas cosas que suben de precio y otras que se mantienen, pero jamás hay algo que en verdad baje. Recordarán ustedes en la época cuando existieron los cortes de luz, existían los generadores que estaban completamente caros porque todo mundo quería conseguirlas. Entonces la demanda subió. Si usted se va ahora a adquirir un generador, se dará cuenta que los costos están más baratos. ¿Por qué? Porque ya no existe demasiada demanda. Entonces, si ustedes vemos que las características del capitalismo que lo acabo de mencionar se mantienen hasta la fecha. Siguiente, tenemos que a finales del siglo XIX la organización de la producción se hizo más compleja, cuando las fábricas se convirtieron en enormes centros de trabajo con grandes cantidades de obreros. Para aumentar la competitividad y los beneficios, era necesario incrementar la productividad y reducir los costos. El crecimiento exponencial de la producción convirtió a la empresa en grandes conglomerados. Si ustedes pueden mirar un poco la imagen que tenemos aquí en el centro, se podrán dar cuenta que tenemos al mundo en el centro y que cada uno de los grandes imperios
empiezan a repartirse a este mundo de acuerdo a su conveniencia. Tanto España como Inglaterra han sido los países que desde la época que empezó a crearse el capitalismo empezaron a dividirse de acuerdo a su conveniencia. Entonces, podemos considerar que el capitalismo también ha sido partícipe de que exista esta diferencia de división de la riqueza. El capitalismo y el imperialismo. El imperialismo capitalista fue el progreso material de las potencias, tanto desde el punto de vista económico como territorial. Les he puesto imágenes en las cuales ustedes se pueden dar cuenta que en verdad solamente con una imagen podemos darnos cuenta cómo en verdad ha existido la desigualdad económica en el mundo. El mundo está siendo abatido por la gente de acuerdo a su conveniencia. Él tiene el poder sobre las herramientas de trabajo y también sobre el dinero. Él manipula los dos y la gente que necesita es la que se encuentra en pelea y en disputa por esta repartición. Siendo esta una formación de grandes empresas capitalistas, fue gracias al financiamiento otorgado por las sociedades anónimas que han desarrollado industrias como la del ferrocarril. El ferrocarril ha sido el primer medio de comunicación entre todos los países y las naciones, y desde esa época era considerada que era una de las herramientas de mayor importancia, puesto que generaba un monopolio industrial, es decir, solo un grupo de empresarios eran dueños de estas empresas, sin posibilidad que otras puedan ser socios o inversionistas. Y existía un gran monopolio directamente de los medios de comunicación o de transporte. Un capitalismo industrial, en cambio, no tiene su origen en la industria textil inglesa. Comprende un periodo extenso desde el siglo XVIII hasta 1900 aproximadamente. Entonces, el capitalismo podemos decir que es una de las etapas de los medios, de los modos de producción, entre que se reparten o se crearon diferentes empresas para monopolizar ciertos medios y de esta manera necesitar de la mano de obra barata para que puedan producir y tener mayor ganancia. Esta ganancia no es distribuida en las mismas condiciones para todos, sino que es simplemente para pocas manos. Perfecto. Ok, hemos hecho el análisis de uno de los capítulos que vamos a ver en esta unidad, que es el capitalismo. Vamos a ver, por favor, cuáles son, en cambio, las actividades que vamos a desarrollar esta semana. Perfecto. Tenemos que esta semana corresponde a la semana 3, perdón, a la unidad 3, semana 2, que va desde el lunes 27 de octubre al 2 de noviembre. Primera actividad a desarrollar tenemos que es la actividad interactiva. La actividad interactiva, usted sabe que es un video sobre el capitalismo y usted tiene que responder las preguntas que encontramos aquí. ¿Qué es el capitalismo? ¿Cuál es el origen del capitalismo? Escriba una característica del capitalismo y cómo influye el sistema capitalista en la distribución de la riqueza y las oportunidades dentro de una sociedad y qué consecuencia puede tener esto en la vida ecuatoriana. Como puede darse cuenta, son 4 preguntas que usted la va a responder y directamente la envía al foro. Perfecto. Siguiente actividad. Tenemos la actividad formativa número 1 de la unidad 3. Tenemos aquí, usted ya conoce las indicaciones. Vamos a descargar el archivo PDF. ¿Cuál archivo PDF? El que le voy a mostrar en este momento. La vamos a desarrollar y la tenemos aquí. Tenemos que la actividad va a desarrollarse de la siguiente manera. Dice, elabora un organizador gráfico. El organizador lo tenemos aquí, que incluye los principales elementos del sistema económico. Tenemos de la encomienda, va a escribir en esta parte una característica, de la mitad una característica, de la agricultura una característica y de los obrajes
una característica. En total, 2 puntos. Siguiente. Investiga sobre las mitas, cómo funcionaban y qué impacto tuvieron en la producción, en la población indígena. Usted va a escribir lo que le acabo de preguntar. Tiene 2 puntos. Siguiente. Elige una empresa multinacional reconocida, sea Coca-Cola, Nestlé, Apple, Unilever, y responde, ¿en qué país opera? Usted va a escribir dentro del cuadrito en qué país opera. ¿Qué productos o qué servicios ofrece? Lo va a escribir dentro del cuadrito siguiente. ¿Qué impacto económico tiene sobre nuestro país? Va a escribir qué impacto tiene esta empresa o este producto sobre nuestro país. Y finalmente, redacta un texto de 50 a 70 palabras en esta parte de aquí, donde reflexione sobre los beneficios y los desafíos que presenta la presencia de empresas multinacionales en países como Ecuador. Considera los aspectos como empleo, cultura, medio ambiente y economía. Perfecto. Tenemos la siguiente actividad, que es la actividad formativa número 2. Perfecto, vamos a actividad formativa número 2. En esa recuerde que es un cuestionario que usted va a desarrollar. Tiene en total 10 preguntas. Aquí tenemos la actividad formativa número 2. Tiene en total 10 preguntas, 2 intentos, 40 minutos para desarrollar y con nota mínima 7, máxima 10. Y finalmente terminamos con el refuerzo académico. Recuerde que el refuerzo académico lo realizan exclusivamente los estudiantes que necesitan recuperar o mejorar su calificación o si no dio alguna actividad, la puede recuperar con este refuerzo académico. De igual es un banco de preguntas, usted desarrolla, pero en este refuerzo académico solamente tiene un intento. ¿Ok? Perfecto. Creo que en esta semana vamos a desarrollar estas actividades. Recuerde que estamos directamente desde el día lunes 24 hasta perdón, 27 hasta el domingo 2 de noviembre, que vamos a realizar estas actividades. Si usted lo realiza fuera del tiempo que les acabo de mencionar, las actividades van sobre 7. Son 2 días adicionales, lunes y martes. Perfecto. Eso es lo que tengo que compartirles, queridos estudiantes. Para mí ha sido un gusto compartir este capítulo de la unidad número 3. Nos vemos en la clase. Que tengan un lindo día. Gracias.